tratanos de entendernos, puede que no estemos sanos. Quizás solo el comienzo, quizás un poco raros, o quizás estás fuera de órbita. Arriba, 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 mi gente, loco. Arriba, arriba, arriba. ¿Cómo están? ¿Cómo están del otro lado? Aquí Fran Formica quien les habla, Vic Rubino a mi derecha. Escúchenme una cosa, hoy es jueves 25 de enero y estamos con muchísimas ganas de tener este programa hoy en día fuera de órbita. ¿Cómo estás, Vic? ¿Qué contás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy contenta, estás muy subidito. Está bien, está bien. ¿Qué problema es la energía. ¿Qué problema hay? Me extrañaría si tuvieras esta energía hacia el cierre, ¿no? Que ya estamos medio cascoteados y bueno, nos agarra un poco... veamos cómo llegamos. Todavía falta un largo trecho, un gran programa tenemos por un delante. programón. Le mandamos un saludo a Marian Chaluf. Sí, le deseamos la mejor de las prontas, o sea, sí, dale, realmente pronta recuperación. Yo creo que igual mañana la vamos a tener acá en el estudio con Yo nosotros, también. ya lista para hacerse cargo de su correspondiente silla. Por lo pronto, Vicky, permitime saludar a nuestro Sí, mi equipo. amor. Tenemos en todo aquello que nos hace ver bien Ajá. a Pluma Punk. Un fuerte aplauso para Pluma Punk. Muchas gracias por todo tu aporte. Ahora nos vas a contar un poquito qué anduviste haciendo ayer. Después a Guido Sarachi en todo aquello que nos hace sonar bien. ¿Y quién más? ¿Quién me falta, Vic? En producción tenemos al señor Agustín Diego Titarelli. Vamos, Agustín Diego Titarelli. En redes lo tenemos a Blas Bonafini. Se nos va. Bonafini. Adiós, Seba Álvarez, regio productor de Gravedad Cero. Se nos va. Saludos, Seba. Saludos, Seba. Y también lo tenemos a Fran Andía. Bueno, que Fran. anduvo con el celular recién. Fran El Sandías. Dicho esto, 221-508-2447 para comunicarse de la manera que ustedes deseen. La verdad que no nos apetece la consigna, no es algo que nos caracterice. Pero bueno, quizá en algún momento podemos volver a implementarla de alguna manera u otra. Hoy tenemos un tópico que puede convertirse en consigna si hay alguien deseoso de subirse a esa, ¿eh? ¿Verla? ¿Cuál? Todavía no, en el bloque. Es un tópico secreto. Bien. Sí. Dicho esto, Pluma, ¿estuviste ayer en la marcha? Sí. ¿Y cómo te fue? Bien. Pero ponele. No, bueno, ya sé. Bueno. Ah, pero ¿estás para esa, Guido? Estoy para esa, si quiere contarnos un poquito. A ver. Por lo menos desde la perspectiva de Esperen. un compañero de siempre. Va a suceder una situación casi como de ir a un otro universo, ¿viste? Cuando cruzás Sí. una línea paralela, un universo paralelo. Sí. Que siempre nos hablan los operadores y nosotros los escuchamos por Solamente los auris. nosotros, sí. Y lo comentamos al aire, que confianza de la gente en creer que realmente se dice eso. Capaz se dice otra cosa Totalmente. y lo Se puede transgiversamos. inventar lo que sea. Pero ahora vamos a escuchar a vivo, a directo. Sí. ¿Qué está pasando Del- detrás de ese vidrio? Me parece muy bien, me parece un recurso que todos los medios Sí, medio ya que debería tienen suceder. a disposición la voz de los operadores como para empujar un poquito. En esta oportunidad, bueno, Pluma nos va a contar un poco cómo vivió la jornada del día de ayer. A ver, Pluma, ¿estás ahí? Hola. ¡Eh! ¡Hola, Pluma! ¡Pluma Pan! Mirá la voz. Esa voz calma. Sí. A ver, Pluma, ¿suena? Hola. Sí. Ahí va, perfecto. Ah, bueno, joya. Sí, estuvo bueno ayer, mucho calor, Sí. un resol Sí. y un montón de gente en toda la plaza y hasta la 9 de julio. Bien, Así de ¿y a qué, fila. a qué hora fuiste, Pluma? Y salimos de acá tipo 10 Mira, ¿en qué? en auto, con Rizo. Ah, ahí va, De con la M. gente de la radio. Claro. Perfecto. ¿Y allá qué onda? ¿Te encontraste con algún que otro conocido? ¿Cómo fue? No, estuvimos con Rizo esperando toda la primera parte, donde Bien. estaban concentrando los intendentes del PJ, digamos, Unión por la Patria. Y como para picar una data también, ¿no? Claro. Una data trascendental. Y ahí más fue hacer algunas entrevistas Mm. que salieron el Cuervo Larroque, Catopodi. Sí, me acuerdo. Estaban también Mario Seco, Galiardi. Ah, justo ayer había preguntado por ellos dos. Después ahí en la columna, digo los que estaban adelante, no sé, Victoria Donda. Mira. Y Kisilov, que había mucha gente, no fue en ese momento. Claro. No sé si después más tarde fue a la plaza. No, él sí fue y está a modo rockstar, lo estaban sacudiendo de acá para allá. Escuchá, ¿y almorzaste? No, ahí no. ¿No? Hacía mucho calor y no sé, por ahí nos caía mal y después nos daba sueño. ¿Y dónde Claro. almorzaron? Cuando llegué acá. Ah, no. Ahí comí unas galletitas y se tomó mucha agua. Sí, Y claro. con eso zafamos. Y después en la plaza
era mucho colorido de muchas agrupaciones y organizaciones de todo tipo. Sí, total, eso es... Sindicato de cualquier cosa que se te ocurra en este país hay, y Sí, estaba ahí. total. Y artistas, científicos, estudiantes. Justo hoy... No se podía entrar a la plaza. No, tremendo, tremendo la amalgama de seres humanos que se dio ayer, la verdad, increíble. Pero dicho esto, justo ayer, hoy, estaba viendo una nota que le hacen a Mario Pergolini para que estaban buscando sindicalizar a los trabajadores de streaming, ¿me entendés? Como abrir y empujar la posibilidad de que, bueno, nada, se entienda que es un nuevo rubro, se entienda que es un nuevo medio y se entienda para aquellos canales que son pura y exclusivamente streaming, ¿no? Y que tienen trabajadores en una informalidad relativa, ¿viste? Nada, eso me pareció curioso, ¿no? No tiene nada que ver con... Ya va a haber. Ya va a haber, obvio. Pará, te iba a preguntar algo más. Cuando volviste, volvieron en auto, ¿no? ¿Y siguió el compromiso acá en la Ciudad de La Plata o tuvo que relajar? No, tomamos una birra y chao. Ah, bueno. Sí, ¿a qué hora llegaron? 6 y algo. Claro, jornada intensito. completa. ¿Vos estuviste cuando salimos campeones de la tercera? Sí. ¿También allá en Buenos Aires? Sí, obvio. ¿El día que vinieron los jugadores? Sí. Tremendo. Espectacular. No, pero no tanta gente como eso. Eso era... No, eso era, sí, diabólico ya, la cantidad de humanos que había. Bueno, perfecto. Gracias, Pluma, por el aporte. Está bueno que se tenga un micrófono a mano ahí del otro lado. Total, me gusta esa dimensión. Vicky, Apoyo. ¿me contás un poco qué va a pasar hoy en la jornada del día? Bueno, te voy a contar, tenemos en el siguiente bloque, tenemos un recreíto con una consigna y un disparador para charlar un rato, para que la gente se vaya sumando a este programa que se emite de lunes a viernes, de 6 a 9, bebé. Y después vamos a tener, en el marco de mi sección, te lo digo por mi bien, vamos a tener una nota. Bien. No voy a contar mucho, pero ¿Por qué? tiene que ver con la maternidad y la maternidad deseada, y va a hablar un poco de ese tema. Me parece bárbaro. Que se nombra bastante, que sí, que no sé. Bueno, vamos a hablar un poco de las diferentes posibilidades. No tengo apuro, pero bienvenido sea en el momento que tenga que hacer. Sí, es como tirar una data y que pica cuando tenga que picar. Bueno, perfecto. Después tenemos un notón. Bien. Con un reconocidísimo veterinario que sale mucho por los medios y las redes. Sí, oriundo de la Ciudad de La Plata, ¿verdad? Se van a imaginar, la gente, yo no voy a decir quién, pero la gente se va a imaginar quién. O sea, porque vos decís, tal veterinario, sí, sabés que es él. Bien. Vamos a tener una nota con él para hablar un poco sobre animales de compañía, puesto que yo la autobauticé Orbis, la perra que rescató Marien. Marien. Yo le puse de nombre Maca. Maca, bueno, está bien. Sigue en adopción. Sí, entonces, vamos a estar hablando un poco de animales de compañía, de cómo es esta onda de, bueno, se me cruzó un perro, se me cruzó un gato, ¿qué hago para lo rescaté, lo agarré y ahora? Sí, me parece muy bien porque, bueno, se te llena, mal dicho, el culo de preguntas, ¿no? Totalmente. Y te agarra, tipo, la pulsión de querer salvar y la ansiedad esa Y de amar. repente traes un bicho que tiene parásitos, que tiene unas pulgas, que tiene cosas, y vos terminás con un ataque de pulgas y decís, ¿qué hago? Y tu otro animal Bueno. mirando tipo, dale, amigo, Sí. si no me das cabida a mí, vas a tener la responsabilidad para este otro animal. Bueno, eso me pasó. Bueno, Sí, vamos sí. a estar hablando, Bien. a estar hablando de vínculo entre animal humano. Me gusta. Cómo se comunican los animales, los gatitos, los perritos con los humanos, porque lo hacen. Bien. Vamos a estar hablando un poco de todo eso. ¿Qué animal, escucha Vic, qué animal que no es del orden de animales de compañía tendrías? Una llama. Está buena, la llama me gusta. Yo tendría un carpincho. Che, ¿ustedes qué animal que no sea mascota tendrían? Un león. Bueno, Agustín, por Pero, ahí tenés hermano, el patio medio chico para un mamífero te da un besito, te arranca un brazo. tremendo. Guido Sarachi, para tu casa, ¿qué mascota no convencional tendrías? Un cordero, Bueno, un pero cordero. A media hora de tropezarlo y de tropezarte y hacerlo cagar, pobre cordero. a fin de mes que siga vivo, rey. A fin Tremenda de cantidad año. de riesgo corre el bicho. Es como un deporte de riesgo, adrenalina absoluta. Pluma, Un pulpito, banco a muerte. ¿Viste Chiquito. ¿Viste la peli de Netflix? Nah. Se me cayeron unas gotas de los ojos. ¿Qué peli? Se me cayeron unas saladitas. ¿Cómo se llama la peli del pulpo?
mi maestro el pulpo, una cosa así. ¿Y de qué va? La peli, mira, va de un chabón en Sudáfrica que venía llevando una vida estándar de oficina, no me acuerdo cuál era bien su profesión, y un día dice a la verga con todo y me voy al agua. Y se pone a bucear y nadar todos los días, y en esas aventuras se encuentra con una figura extraña, ¿no? Como un compendio de caracoles y cosas, y dice, ¿qué es esto que estoy viendo? Como una estructurita. Sí. Y cuando se acerca, era un pulpo. Ahí está, mirá. Sí, ahí Esa estamos es la viendo. estructura. Bueno, lo que estamos viendo en pantalla es la estructura. Un pulpito. ¿Ves? Y era un pulpillo. Sí, Y era un pulpillo chiquito. con el que el tipo, después de... empezó a ir todos los días al mismo A ver lugar. al ¿viste? pulpo. Como que te diga que tenía que nadar. Esto era en el patio de su casa. El patio de su Sí. casa daba a la playa. El chabón hacía 40 minutos nadando. No se llevaba equipo. Fíjate, no se llevaba equipo de buceo. Solo Sí. el snorkel y las patas de rana. Y nada, durante creo que es un periodo de 1 año o 2 que va nadando al mismo lugar y entabla una relación Sí. tremenda con el pulpo. Bueno. Un nivel de amistad y amor. Y bueno, él te va relatando todo. El chabón va en verano, otoño, primavera, A ver el invierno. pulpito. Y el loco aguanta como 5 o 6 minutos la respiración abajo del agua. No, el chabón tremendo. No paró de nadar por 1 año. Me parece que tipo año sabático no estaba laburando. Pero estaba en ¿Pintó esa y esa? se hizo muy amigo del pulpo. Y bueno, la película tiene... Bueno, ¿quién pudiera? como inicio, desarrollo, tiene todo, ¿no? Bien. Tiene todo lo que tienen esos buenos documentales y bueno, terminás echándote unas saladas. Bien. Dicho esto, Vic, Sí. yo te iba a decir si no había algunas reacciones, algunas cositas Sí. del paro de ayer para tener en cuenta para ver qué hay. Hay unos tweets Bien, para a que ver. reaccionemos a vivo. A ver qué A hay. ver, Yo no estuve un viendo poco. nada porque estuve bien. A ver. Algunos acá son de tenemos ayer algo cero. y algunos son de hoy, pero bueno, hacen referencia. Empezamos con uno de Adorni, que considero que el paro de la CGT es un paro político. ¿Viste? Yo no sé si viste vos, pero por ahí la gente en sus casas o del otro lado cacha la referencia cuando está en Harry Potter 5. Epa. Está el Fash, que es el ministro justamente de la Sí. magia, diciendo, no, ¿qué va a venir Voldemort? ¿Qué basta? ¿Qué Voldemort volvió? Voldemort revolvió, mató a un pibe, hizo Sí. todo, bueno, tomó Lo había matado cuerpo. a Bueno. Cedric, ¿no? Sí, a Cedric Diggory. Bien. ¿Qué volvió? No volvió. Pasa toda la película y en un momento el cabeza de termo dice... Bueno, chicos, Voldemort volvió. Bueno, sí, así es esta Adorni. Bueno, sí, igual nada, me parece que lo que está diciendo es un poco redundante. Esto no es un video, ¿no, Vic? Esto es simplemente No, es la una imagen. noticia que nos cuenta que buscó desacreditar la protesta y le atribuyó intencionalidad política. Insistió en que se aplicará el protocolo anti-piquetes. Bueno, me parece que le salió un poco para el orto el protocolo. Y dicho esto Sí. también, nada, cualquier paro es político. No está diciendo nada, es No. altamente redundante. Y también el presidente se mandó a... Bueno, lo del presidente creo que lo tenemos acá, después lo vamos a ver, es tremendo. Sí. A ver qué más hay ahí del otro A lado. ver si seguimos en la Odisea de los Giles. Bueno, Seguimos con Nick, que Lo tenemos a dice, sí, criticando a Malena Massa, dice, qué triste, estabas acomodando los muebles en Olivos para ser primera dama y terminás en esto. Desolador. El grandote de blanco de atrás es guardaespaldas. Mucho la patria no se vende, pero con qué guita se banca a todos estos custodios que acompañan a ciudadanos comunes a las marchas. bueno. Nick siempre flasheando. con su aporte tan desde el amor, tan desde un lugar de construcción y de avance y de progreso. Le mandamos un beso grande a Nick y, Sí. y que, no sé, que se Flasheando reviente el héroe meñique contra la de mesa. qué. Sí, no. No sé, es un personaje bastante nefasto. Y Gaturro, yo debo admitir que a ¿Qué? mí me gustaba Gaturro cuando era Sí, chico. obvio, Y de todo. repente Sí. medio que le pasás un poco de quita esmalte a la imagen de Gaturro Sí. y es como una bola podrida de odio Y y, de bueno, robo sí. a mano armada a otros dibujantes. Tremendo. No hay persona del rubro que lo quiera a Nick. Nada. Está complicado, no se deja querer, no hace algo a favor para que Yo la suceda. otra vez conté que me lo encontré la otra vez. Me lo encontré cuando era chico en la calle y lo quise saludar y me sacó del orto. El hijo de puta.
cuando me gustaba Gaturro. Así que nada, lo odio desde ese día. Bueno, prosigamos. Bueno, perfecto. Seguimos con Jay Milei. Fuerte amenaza de Javier Milei a los gobernadores. Ajá, los voy a fundir a todos. Los voy a dejar Acá sin no. plata, los voy a fundir a todos. Tras la reunión de gabinete, el presidente disparó contra los mandatarios provinciales sin distinción partidaria. Esto es videíto. Ahora A ver vamos. qué dice. Que me acaba de comentar nuestro productor ejecutivo y que compartió Mauro Federico es gravísimo. Atención con esta información que Mauro Federico va a dar, que explica un poco el caso Tucumán y cómo le pega al resto de las provincias. Y los próximos pasos, porque atención que puede haber cambios en la estrategia. ¿Esta frase es real? Reunión de gabinete, hoy a las 8:30 de la mañana. La publica el textual, el diario Clarín. Esta es una cita textual de una nota que en este momento está en portada del diario Clarín. Los voy a dejar sin un peso. Bueno. Los voy a Bueno, fundir a No, todos. esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Milei a sus ministros en el medio de la reunión de Gravísimo. gabinete, luego de que trascendiera, de que el conteo de los votos en la Cámara de Diputados muestra un escenario complejo para el oficialismo. Lo estamos viendo. Bueno, está bien. hasta ahí estamos. ¿Lo vieron ayer a Javier Milei hablando completamente empastillado en clonazepaniado? Por casualidad, ahí el equipo del otro lado lo pudo llegar a ver el videito. Bueno, nada, bastante... No, igual no hay presidente que haya estado exento, presidente o presidenta, ha estado exento de clonazepam, pero yo me imagino que por lo menos eso hizo ver que afectó un poco el paro de ayer a puertas para adentro del gobierno, que uno pensaría que es esquivo a cualquier tipo de balas. Verlo todo en clonacepaneado y no diciendo nada coherente anoche me da la pauta de que por ahí Repercutió. Sí, se revolearon un par de sillas, me da la sensación. Es que yo creo que en realidad saben. Lo que pasa es que a estos tipos les chupan huevo muchas cosas, pero me parece que sí, que afecta y que va a seguir afectando. Digo, ya se lo ha visto en la campaña presidencial cuando la gente tosía. Molesto porque la gente tosía. Bueno, para mí hay una cuestión ahí de salud mental que se está complicando. Ahí tenemos Y el bueno, video, ahora lo vamos a escuchar un poquito. Igual me parece, antes de ponerlo, me parece importante decir que vos no podés exponer, no sé quién está detrás de la decisión de exponer al presidente en ese estado, ¿no? Porque bueno, nada, o sea, te perjudica. Te perjudica. Sí. Yo no, la verdad... No sé qué pensar con respecto a eso. Me da igual si le va bien o mal a esta altura. Yo solo deseo que se vaya del poder y que otro se haga cargo. Pero dicho esto, lo perjudica y me da la pauta de que lo están empujando a un abismo. Lo están empujando a un abismo como para que Macri, no sé. no, para que no es una unidad, la Libertad Avanza no es una unidad, es un nido de pirañas. Bueno, a ver, escuchémoslo un poco al presi. Un paro de características políticas. Sí. Es decir, nada tiene que ver con reclamos legítimos que pudieran tener los trabajadores, porque de hecho los propios impulsadores del paro lo han dicho y lo han partidizado de manera Yo no abierta. entiendo muy Eso bien es a qué un se tema refiere con no menor. que es un paro con características La verdad políticas. que en ese sentido los sindicalistas estarían jugando un rol por el cual no fueron elegidos, que es para hacer política. Es política en el sentido, digamos... Y obviamente como que nada, no tiene en cuenta que hubo un montón de gente movilizada que no formaba parte de ningún tipo de partido y no estaba afiliada a nada. Humanos a pie, corrientes, que también salieron ahí a la calle a protestar, de todas las estirpes más variadas, y esto la quiere llevar para el lado de los dos demonios. Bueno, ni idea. Sí, no, porque además una de las características de la marcha fue que hubo pluralidad de banderas, o sea, que no venga a joder. Bueno, a ver qué es el punto número 4, foto icónica, dice. El Joker saltando. Joker sí, nacional. Nuevamente, como ha pasado durante el Mundial, cuando ganamos finalmente, esa foto icónica de los jóvenes besándose arriba del semáforo. Bien. En La Plata. Bueno, acá pasó en Congreso, el Joker saltando y detrás toda la seguridad ahí buscando hincar el diente en cualquier momento. Sí. Nuevamente una foto que se hace famosa
y un fotógrafo que se hace viral. Lo que no paro de escuchar en todos los portales es que la policía estuvo realmente al pedo. Sí. Podrían haber estado haciendo su trabajo a lo largo y ancho de tanto la ciudad como del país, pero no. Estaban ahí, tipo, cagándose de calor. Y la verdad que el paro y la movilización fue históricamente pacífica, increíblemente pacífica. Así que nada, estuvieron al pedo y solo estorbaron. Dicho esto, me parece pertinente que aquellos que nos estén escuchando en la radio y tengan ganas de pasarse por el streaming y a ver nuestras caras, puede hacerlo en el YouTube, en la UNEOC. Buscan en el buscador la UNEOC y nos ven y nos comentan alguna cosita y nos dicen algo. Si les parece bien, no más, viejo, no más. Dicho esto, ¿con qué seguimos? ¿Qué dice Miriam Seguimos Bregman? con, a ver qué dice Miriam Bregman, que cada tanto tiene el puño lleno de verdades, así que dice: la libertad avanza no tiene un dictamen de mayoría, tiene múltiples disidencias en un texto común. Eso no es un dictamen, es una maniobra para poder decir que lograron un consenso. Ni ellos se ponen de acuerdo sobre cuál es el texto, debería anularse todo lo actuado. Bueno, macanudo. Sí, cortito y al pie. Vamos con el Kisi, que Modo nada. Rockstar. Modo A ver Rockstar. qué dice Kicillof en Twitter. Dice: las medidas del gobierno nacional ponen en riesgo el trabajo y la producción, complicándole la vida a millones de argentinos. Sabemos que estos planes de ajuste los pagan siempre los trabajadores, los jubilados y la clase media. No vamos a aceptar ningún tipo de presión para acompañar medidas que perjudiquen al conjunto. Vamos a seguir acompañando a los más perjudicados, tratando de compensar el daño que estén sufriendo. Gobernar es crear trabajo. Gobernar es ampliar derechos. Y sí, Hashtag la patria no se vende. Full Rockstar, Excelente. Kicillof, y bueno, nada, el CM también muy bien con la selección de fotos. Así es, y por último, contar que Vecinos de La Plata harán una nueva asamblea en 7:50 contra el DNU de Javier Milei. Los impulsores de la iniciativa indicaron que después del paro de la CGT siguen en estado de alerta y movilización. En ese marco adelantaron que el próximo lunes a las 18:30 volverán a reunirse para profundizar con el plan de lucha. ¿Cómo está la ciudad de La Plata, gente? La ciudad de La Plata siempre dando la nota. Sí. Si la ciudad de La Plata sería un animal, ¿qué animal sería? Contanos al 221-508-2447 qué opina el equipo del otro lado. ¿Qué animal sería la ciudad de La Plata? Bueno, Re intenso. para vos, ¿qué animal sería la ciudad de La Plata? No sé. Un Bueno. cuadrado, un Porygon. Bueno, Es un Pokémon. está ¿No? bien. ¿Nadie allá del otro lado? ¿No pueden bancar acá? Tipo, ¿sí? ¿Qué animal? ¿Qué animal? Sí, dale, dice Agustín, te pensala vos. ¿Una cabra de montaña? No sé qué animal ¿Qué ruido sería. hace un tapir? Una nutria. Me encanta la Un nutria. tapir hace ruido como una cañita voladora, porque vos me lo enseñaste. Los carpinchos también hacen un ruido muy copado. ¿Quién? ¿Fuiste a Lecas alguna vez? Sí. Bien. A mí un ñandú una vez me pegó un tortazo en el ojo con el pico. Porque tenía las galletitas para darle al ñandú, ¿viste? Y abrimos un poco la ventana y su cuello largo hizo... Y me golpeó el ojo. Pero sin... Sí. ¿Para qué detenerlos acá con historias Sí. vagas que no ¿Para llevan qué? a ningún lado? Me parece pertinente que nos vayamos a una tandita nomás y volvamos con mucho más fuera de órbita a Guido. ¿Te parece que nos vayamos ya mismo a una tanda? Sí, le parece. Dale, nos vamos. Minutos faltan para las 19 horas y nos encontramos reunidos una vez más aquí presentes en el estudio de la UNE, aquí en Fuera de Órbita, de 18 a 21, de Ajá. lunes a viernes. Si querés comunicarte con nosotros, lo haces al 221-508-2447. Y si querés escribirnos en las redes sociales, lo Ajá. haces a @launeoc. O si querés, nos ves en YouTube. Vic O si querés Rubino. nos besás, pensé que ibas a... Y si querés nos besás Nos también, besás. eventualmente, pero con el consentimiento correspondiente, me parece. Sí, está bueno aclararlo, nunca está de más. Bien. Yo, Para mí, me gustan los excelente simuladores. capítulo. Me gustan los simuladores. Me gusta Cifrón. Sí. Vic. Mi cielo, vamos a charlar un ratito. Yo te quiero preguntar algunas cosas. Yo te quiero mostrar preguntar. un fantástico erupto. Bien. Bueno, está bien. ¿En qué orden
Esta es una pregunta que vos no sabes cómo remar una conversación. Bien. Te subís a un ascensor, te tomas un taxi, llegás primero y está esa persona de ese grupo de 25 personas con la que no hablaste más de 3 palabras en tu vida. Bien. Y le decís, ¿en qué orden te bañás? ¿Qué es lo primero que haces cuando abrís la canilla? ¿En qué orden te bañás? ¿En qué orden te bañás? Es bien extraño, Vic, comenzar una charla ¿En así. qué orden? Pues yo te digo que remás y una birrita y remontás. ¿En qué orden te bañás? ¿Es así? ¿En qué orden me baño? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que haces cuando amanezco, por ejemplo? Una vez que te mojas, una vez abrís la ducha, ¿no? La canilla, pa. Está bueno. Yo abro la ducha. Sí, Ingreso debajo del agua, ¿no? sí, Se me empiezan a mojar los pelos. sí. Agarro. Primero hago una especie de ademán antiestrés, que es el de estar debajo del agua y dejar que todos mis malestares y mis Sí. pensamientos intrusivos se diluyan tanto con el agua y con la nutrición de mis poros. Sí. Como con el viento también se desvanezcan, Bien. ¿no? Porque es un presente. Puede ser un instante que puede durar un presente eterno, ese momento en el que el agua me está golpeando la cabeza. Después, Ok, profundidad. Bien, pero ¿sabes qué pasa? Yo tengo un baño que, no sé si lo vieron o lo mostré alguna vez. Yo tengo un baño que es todo all inclusive, todo en uno, ¿entendés? Vos podés ¿Qué cagar, tiene ese mear, baño? vomitarte, lavarte los dientes, ¿viste? Es de esas duchas que mojan absolutamente todo. Sí. ¿Viste? ¿Es chiquito? Es pequeño, Sí. pero es acogedor. Mi papá tenía uno así, que era vos estabas en la ducha Sí. y entonces haces así y Sí. ya te estás lavando las manos, levantás, agarrás, no sé, te mirás un toque al espejo, volvés a bañarte. Te entró un frío en la panza, te sentás en el inodoro, decís, no, me quiero lavar un poco, te vas al bidet y volvés Sí. a la ducha. Bueno, así era el baño de mi papá. Bueno, así es un poco mi baño. Y bueno, nada, corro la cortina, ahí se moja un poco el inodoro, y agarro el jabón. Qué detallado. Y empiezo a enjabonarme todas las Empezás partes. por el jabón. Sí, claro, empiezo por el jabón. Yo empiezo por el shampoo. Bueno, Ahí quiero ir. Sarachi, ¿por dónde empezás en la ducha? Por la cabeza, con el shampoo. shampoo y crema de enjuague derecho ahí. ¿Shampoo y crema de enjuague? No. No. Hay no, ok. varones que usan crema de enjuague. ¿Vos usás crema de enjuague? De vez en cuando me tengo que desarmar los nudos, porque No, plusbel Sí. de manzana. Aguante. Obligado. Aguante, viejo. El de coco anda bárbaro El también. tita usa crema de enjuague también. Y empezás por la cabeza. Tío Nacho. Tío Nacho anda muy bien también. ¿Qué pasa con Tío Nacho? Porque el tita tiene 2 laburos. Plumi, ¿vos por dónde empezás cuando te bañás? Jabón y después shampoo. Jabón Bueno, y después Si no te shampoo. cae la mugre del shampoo. No, al revés, shampoo y después jabón. Claro, shampoo y después jabón porque vas barriendo con esas cuestiones que cae el shampoo con el jabón. Ahora, cambio de actividad, estás lavando los platos, Sí. tenés toda la bacha llena de cosas que vos cocinaste para tus amigos, te fuiste a mimir, Sí. te levantaste, dijiste esto yo lo voy a ignorar, te preparaste unos mates, agarraste unas galletitas, llegó el mediodía. Sí. Esto es, bueno, ponele que sea un domingo Y para no que estés en podés tu ver casa más los platos ahí todos y tengas juntos. que hacerte cargo de esa situación. Bien. ¿Por dónde empezás? Y agarro y separo de lo más grande a lo más chiquito, lo pongo en la mesada ¿Qué? y voy limpiando. Empiezo por ejemplo, cubiertos y ya me saqué los cubiertos de encima, que son lo que más paja me da. Entonces arranco por lo que más paja me da. Y después voy de chiquito a más grande. Después platito, después vasito y después ollas y situaciones. Lo meticuloso que sos, porque... Tengo estructuras Bueno, establecidas se y así nota. las respeto. Igual estoy viviendo en la mierda hace unos días, donde mi casa... ¿Por qué? ¿Por qué? Te explico. Sí. Porque cuando me robaron el caño de gas... Ajá, recordamos y situación. al volver no pude prender el calefón todavía por algún mal funcionamiento del calefón que no estoy entendiendo qué está sucediendo. Entonces, bueno, hace 3 semanas que me estoy bañando con agua fría. No estoy queriendo hacerme cargo de la situación igual. Ajá. Y la alacena se le rompió el sostén No, y está en diagonal para abajo y no no, puede no, sostener no, ningún no, peso. no, Entonces está toda la comida de la alacena, harina, legumbres, fideo. Sí, mate, café, Sí, harina, todo aquello que tiene que ver con palmito, Marolio está un poco esparcida. Por ejemplo, tenés un cuadrado en la biblioteca que están los libros y abajo están los fideos, legumbres y harina. ¿Entendés?
Yo soy de ponerlas en la heladera porque me generan, además de que no se me bichean, porque en mi casa hay humedad. Sí. Te da la sensación de que está la heladera más llena. Sí, yo ya lo acepté y yo creo que muchos de nosotros lo hemos aceptado, ¿o no? Ese medio limón ahí moribundo. Yo empiezo, a veces me turno. Creo que empiezo por los vasos. Bueno. Porque los vasos, cuanto más contacto están con la grasa y con la podredumbre, es más difícil de limpiar el vidrio. Entonces, primero el vasito, después los cubiertos y después platos. Y a lo último, las hijas de Remil Frulas de las ollas, que las odio lavar olla, odio lavar sartén, me pone mal, todo lo que sea. Yo primero, cuando termino de ensuciarla, le tiro el chorro de agua caliente y la dejo hacer y encárgate vos, mamita. Bueno, después nos vemos. No sé si estoy en esa. A mí me gustan todas las cosas. Me gustan esas tareas. Me parecen altamente terapéuticas. Sos un ama de casa. Sí. Me encanta trapear el piso, ponele. No. Mi piso es de baldosas rojas. Le pongo cera. ¿Le pones ceramicol? Sí. Te amo. Sí, le pongo cera al piso. ¿Lo lustrás? O sea, hay un... Es que no tengo con qué. Lo lustro con el trapo arrodillado. Al piso del baño le paso cepillo con lavandina, ponele. Hay unos cepillitos, no me sale, que son como de espuma, poner de goma espuma. Bien. Que es para eso. ¿Para lustrar? Sí. Lo voy a tener en cuenta. Lo revestís con un trapito para que te dure más y no se te... Me encanta tener el piso que se pueda comer del piso. Mamá tiene enceradora, porque en casa hay cerámico rojo. Sí, él también. Y hay una enceradora, ahí hay una voluntad de encerar también. No, yo no. ¿Qué otras tareas hay? ¿Levantar la ropa y ordenar la pieza? Lo hago todos los días. ¿Todos los días levantar? Sí, todos los días ordeno la ropa y hago me gusta. ¿Qué ama de casa que sos? Ahí estamos viéndote. Igual estoy viviendo en la mierda, ¿eh? Sí. Cuando se me desbarajustan las cosas, por ejemplo, ahora que atacó enero con todo. Sí. Que atacó enero con todo. Que no estoy recibiendo tantas visitas en casa porque novia de viaje, porque amigos en cualquier otro lado. Y porque por ahí estuve como grabando y haciéndome de cargo de un montón de cositas por fuera. Y porque el Robert no usa platos. Y porque el Robert no usa plato, un poco se me desbarajustó la estructura. Pasa. Y me levanto a las 12, 1. Sí. Yo en la semana tengo un momento de voy de acá para allá y bueno, que sea lo que sea. Y después, hacia el fin de semana, me voy ordenando. Tenés que limpiar la casa, ¿no? Decís, voy a limpiar, hoy voy a limpiar. Sí. ¿Por dónde empezás? Por los platos. ¿Por los platos? Sí, por la cocina, bueno, que esté bien limpia. Está bien. Bien limpia. Sí, le pongo sif también. a la... Ajá. Y a la sornada, la sornada, todo eso. Claro. No, eso no. Ya altita, qué hornalla, no. Está en situación de mamá y papá. Claro. Pero macanudísimos. Tremendamente macanudos. ¿Tu papá ordena? No, ¿qué va a ordenar, papá? ¿Mamá? Más o menos. ¿Hay chica que ayuda a limpiar en casa? ¿No? Todos. Todos. Es un equipo. Están es los un dos. equipo, bueno. ¿Cómo se llama tu hermano? Nicolás. Bien, Nicolás. Sí. Y bueno, hay bajada es menor. de línea. Tipo, ¿lo tenés un poco de mulo? Más o menos. Mirá vos, el Tita. Es la voz. Claro, porque es el más chiquito, Rey. Me parece. ¿Es más malcriado que vos? Sí. ¿Labura ya? 17 tiene. No, ¿qué va a laburar? La misma edad de mi sobrina, ¿viste? Titi, que tiene la misma edad de mi sobrina. ¿Que tu hermano? Bueno. Porque tiene 17, no 22. Yo arranco por barrer. Barrer es muy ¡Ay, bueno. sos Tita otra vez! Sos Tita otra vez. ¡Agustín! ¡Soy Agustín! ¿Cómo andamos? Ahí está. Bueno, le han puesto un filtro de nuestro productor Agustín Titarelli. Con él estamos hablando así, un poco leyendo labios, un poco con lenguaje de señas. A mí me gusta todo lo que es inicio barriendo. Sí. Quizás inicio mentira. Ordenando los grandes quilombos, como lo que está tirado por ahí, bueno, un poco vamos más o menos para que después yo pueda barrer. Y ahí sí voy quizás lavando platos, voy hacia lo más fino. Sí. Y una buena pasada de trapo de piso. ¿Tu pareja estable es ordenada? No es ordenada. Yo tampoco, yo tengo mis momentos y mis estructuras. Bien. En la pandemia vivimos 5 meses juntos y ahí han pasado unas discusiones de que yo le decía, escuchame, si vos ves que las Por favor, cosas... levantá el churrasco crudo del piso. Si las cosas aparecen adentro de la basura, es porque lo hice yo, no porque magia.
Sí. No porque vino un duende. Durante muchos años pensé que era magia. Pero Sí. te faltó acá, maldita criatura. Me gusta. Me gustaría actuar alguna vez en una novela mexicana. Yo creo Estaría que bien divertido. desempeñaría bien en el rol. Sería como el argentino malvado levantando. ¿Serías malvado? ¿No serías galán? ¿Pero la otra? ¿Te da para malvado? Cara de malvado, ya. Cara de galán. Cara de pobrecito. Cara del hermano de la protagonista que no se lo va a empomar nadie en toda la tira. Y eso es excelente. Cara del... ¡Hola, Johnny! Cara del sirviente que después se hace millonario. Ahí estás en sirviente para sirviente. Ahora, millonario. Esa es la cara que se está poniendo mucho en internet, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ¿te parece? Sí, Vicky, por favor, de una vez. Si nos vamos a una pausita. Sí. Y ya volvemos con una gran entrevistada. Dale, Vicky, desesperado. En breve. Vamos y ya volvemos, gente. Quiero tener un six-pack, pero el manjar de no me deja en paz. Soñé que estaba en Marte con Elon Musk. Jugamos al Che, no tuvo chance, free class. Me dijo no pago tax, what the fuck. Ahí me despierto y ella estaba a mi lado, chillax. Debajo un Boy Scout siempre listo y sin B-Max. Desayuno, jugo y supe al morning zero. ...19:09 son las horas que nos acontecen el día de hoy, jueves 25 de 66 De diciembre, iba a diciembre decir. de enero de 2024. No quiere suceder, el tiempo no quiere avanzar el año. Dicho esto, Vic, ¿qué onda? Bueno, mira aquí con mi sección con Te lo digo por mi bien, Me donde parece muy hemos bien. hablado de temas de salud mental y afines. Bien. Y venimos con invitadas ¿Ah, sí? muy especiales. A ver. Al aire, acá a vivo las tenemos. Ellas son. Primero te lo cuento y después te digo cómo se llaman y todas Me las cosas. parece muy bien. Son madre e hija. Sí. Ellas se llevan espectacular, viven juntas, van para adelante con todo, van juntas a todos lados. La madre es abogada, es actriz, es coordinadora de clases de teatro para Bien. adultos mayores. Menudo Es se ve. una regia bárbara Bien. del Club de las Intensas. Ajá. Sí, muy, muy orgullosa también. Estamos con Analía Duerti y Margarita Duerti. Buenas, ¿cómo andas? ¿Cómo les va? Hola, Analía. Hola, Margarita. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Marga? Bien. Esa, muy Espectacular. bien. Ya radial ella encaró para el micrófono. Tremendo. Contanos, ¿cuántos años tenés, Marga? 5. 5, así como los dedos de la Son un mano. montón. Sí, la verdad que para estar en la Tierra es bastante. ¿Cómo andás, Ana? Bien, todo bien. Muy feliz de estar acá. Bueno, gracias. vamos a estar charlando porque hay una particularidad, además de que ustedes son particulares y muy geniales. Contanos vos, ¿por qué es tan especial Marga, además por todo lo que es especial ella? Bueno, nosotros somos una familia como Marga, Monoparental. Monoparental, Exactamente. qué palabra. que Tremendo. significa que, ¿qué es lo que no hay en esta familia, Margarita? Papá. Exacto. Hay una mamá y una hija. Una hija y una mamá. Somos una familia Teníamos perrita y se murió. Que en paz descanse. Un besito al cielo. Cielo de los besito. perritos. Vomitaba. Un dramón. Éramos 3 y ahora volvemos a ser 2. Y bueno, nace del deseo puro, de las ganas que tenía de ser mamá, de darme cuenta de que la maternidad es un proyecto que se elige, que se decide, y un deseo, básicamente. Así que acá está Margarita, que sabe su historia desde la panza, desde Bien. el comienzo. Y bueno, así estamos transitando todos los estadios que tiene la intensidad de maternar en libertad y con los cuidados que una madre va aprendiendo a medida que se va desarrollando la criatura, que no es nada fácil, pero muy feliz porque reafirmo absolutamente
todo el tiempo que es la decisión correcta. Perfecto. Bien. Y es me parece como una especie también, paralelamente, ¿no?, al amor madre-hija, una militancia de destruir la idea de familia tipo, del dibujito, del colgante con el papá, la mamá, la nena, los dos pibes, digamos, ¿no? Que que no fueron sus intenciones, pero ha traído, quieras o no, bastante destrucción, digamos, ¿no? Somos todos hijos un poco de ese pesar. Exacto, y se sigue todavía. Total. Sí, sí. Es todo, no sé si llamarlo militancia, porque yo lo hago desde el amor, desde el deseo, como por ahí suena recurrente, pero es real y lo reafirmo, porque es así, uno tiene que tener ganas de criar y de ser madre para poder llevarlo a cabo. Pero es cierto que todavía la sociedad no está preparada, si bien hay algunos casos, pero nos pasa a Margarita y a mí todo el tiempo, que sus mismos compañeros le preguntan y le repreguntan y como que no les cierra, y también la falta de comunicación en las familias de que hay otros tipos de familias. Claro. Y bueno, o sea, hoy estamos transitando una época donde no es tan mal visto, pero hace 10, 20 años era motivo de bullying, digamos eso. También es muy loco porque cuántos pibes hay que transitan el jardín maternal, la primaria y la secundaria sin entender que su formato de familia es diferente y el por qué, ¿no? Es muy loco eso. Sí, además también aclarar que porque siempre quizás está más presente, lamentablemente, y valga la redundancia o la contradicción, la figura del padre ausente, como, ahora tiene mamá y tiene solo una mamá, porque nunca hubo papá, no hubo plan de papá. Margarita nació por fertilización asistida. Contanos el proceso desde que vos reconociste el deseo, dijiste, bueno, ahora es el momento, y cómo fue toda esa situación. Bueno, el proceso es arduo, es desgastante, por momentos es de bajón, porque bueno, iniciás un tratamiento que no tiene certezas, digamos. Vos lo empezás, te empiezan primero te hacen como un estudio de fertilidad para ver cómo, que eso tampoco nos cuentan a las mujeres, lamentablemente, que tenés un tope para ser madre y que después de determinada edad o de determinada cantidad de óvulos que tenés, ya no podés ser más madre. Claro. Y ahí empieza como el tratamiento, hormonas, inyecciones en la panza, todos los días. El primer tratamiento no funcionó. Y eso fue como un rebajón. ¿Esto lo hiciste en La Plata? Sí, lo hice en La Plata, gracias a una ley que tampoco conoce mucha gente, que te da 3 oportunidades, 3 procedimientos, digamos, para poder quedar embarazado gratuitamente, absolutamente gratis. Increíble. Es increíble, a mí me toca desde lo profesional, que muchas veces me dicen, pero sale carísimo, ¿cómo hiciste para pagarlo? No pagué nada porque existe una ley, pero es una ley relativamente nueva, del 2015. Y escondidita. Y escondida. Claro. Entonces las obras sociales se aprovechan, entre tantas cosas, de esta situación. A mí, por ejemplo, no me lo querían dejar hacer porque estaba sola al tratamiento, y la ley apunta a eso, a distintos tipos de familia. Lo dice en su artículo 2, si mal no me equivoco. Bueno, tuve que iniciar un amparo a la obra social. Bien. Para que pueda... Porque ni la obra social por ahí estaba enterada de la existencia de esa ley, ¿verdad? Sí, estaban enterados, claro. Pero se hacen los tontos para patearlos. De hecho, cuando hicimos la mediación, me acuerdo en Buenos Aires, la abogada de la obra social me dijo, sí, nosotros sabemos que lo vas a ganar, pero lo estamos estirando, lo estamos pateando. Macanudo, bueno, gracias. Un besito les manda Margarita desde acá. Un besito desde acá. Así que bueno, así empezamos con un amparo para poder hacer el tratamiento sola, porque si no, la obra social mismo me decía, pero conseguiste un amigo y anotalo. No, señora, yo lo quiero hacer sola, a ver si lo entendemos. Claro. Bueno, así que hice un amparo, que por suerte, bueno, gracias a mi profesión tenía claro cómo era y que era algo rápido, así que enseguida salió, y ahí sí la obra social se tuvo que poner arriba de la mesa, lo hay que poner, y empezó a pagarme el procedimiento, el proceso, que ya te digo, de hormonas, para tratar de hacer más óvulos, por decirlo así brutalmente. Sí. Después se saca un óvulo, y también la otra parte es de ir a un lugar donde hay gametas masculinas, que se dice, para ser técnica, y ahí es loquísimo porque tenés varias formas de elegir.
podés elegir por catálogo, aunque parezca claro, como el librito de Avon. ¿Al señor? ¿Sí? ¿Y cómo está? ¿Cómo es la Yo no elegí esa opción. Claro. No me gustaría después viste, cruzármelo en la calle. Sería muy raro. Pero hay otra opción que es por características similares y por características ideales. Yo elegí que sea más o menos lo más parecida a mí posible, que le mandás una foto de los 10 años y ahí como que buscan al gameta masculino genéticamente parecido. Está bueno. Sí, está bueno. Así que así fue. Y eso fue también como un tema, ir a Capital, a la entrevista que dura como 1 hora y media, que te hacen 1500 preguntas. Sí. No cualquiera puede ser donante. Del otro lado, te cuentan todo el proceso que tienen, que pasa por varios análisis psicológicos, análisis de todo tipo. O sea, es como que algo recontra, encasillado y bien organizado. Claro. Y después viene la etapa de, ya les decía, de las inyecciones. ¿Te puedo hacer una pregunta previa? Sí. ¿Cuál es la intención que lo moviliza al donante, digamos? Es altruista. Ok, perfecto. Porque ni siquiera, creo que le pagan como un mínimo de viáticos, pero nada, yo de hecho... Un Guaymallén. Un desayuno. Claro. Antes de todo eso, yo me instruí, leí, además de hacer terapia, porque ya te digo, es una decisión, es un proyecto que vos te das cuenta con terapia, que no es obligar al que tenés al lado, sino quiere de tener el mismo proyecto que vos. Total. Y en ese momento que me acuerdo que había visto muchos donantes y a mí me intrigaba también por qué lo hacían. Y lo hacían por eso o porque tenían a alguien en la familia que les había pasado, que no había podido ser madre y es así, altruista, netamente altruista. Y hay 2 bancos en la Argentina, en Buenos Aires, no acá en La Plata, y el tratamiento lo hice acá en La Plata, sí, en un lugar que se llama Gestar, que es muy bueno, y con la ley, que cubre absolutamente todo. Perfecto, tremendo. Sí, ¿Y cuánto duró el proceso? Y el proceso duró casi 9 meses, ¿no? Casi 1 año, porque hice un tratamiento que se frustró y después me tuve que como limpiar de todas las hormonas que te dan para poder iniciar el otro tratamiento. Y en el segundo tratamiento, que cambian el protocolo, le dicen, cambian las drogas que te van poniendo, ese funcionó. Bien. Por suerte, y acá estuvo Margarita. En el medio hice 1500 tratamientos de todo tipo para sanar, para buscar esta niña. Porque fue una situación medio cachetazo, ¿no? La del primero. Sí, porque vos ya, va a ser ahora, y toda la perspectiva que tenés, todas las ganas, el deseo, y fue como... Pero ahí también está la piedrita que te faltaba para ver si realmente tenías ganas de Claro, total. No, eso es un diálogo interno dificilísimo, porque perdón, Vicky, que te interrumpa, pero el deseo, no sé, tiene como muchas caras y es muy burlona en la mente y a veces no entendés si es mero egoísmo o si hay un pulso... Sí, tiene que ver con un mandato. Yo creo que la maternidad, la paternidad es un acto egoísta. Definitivamente. Y sí, tiene su cuota. Yo quiero tener hijos y es pura y exclusivamente egoísta. Es egoísta. Después es la vida que vos le des a ese ser que traes al mundo, lo consciente que vos estés para tratar de educarlo y de guiarlo y de acompañarlo en su vida. Bien, perdón. Ahora déjame preguntar porque igual me gusta esta situación porque yo conozco la historia de Ana y de Margarita. Yo fui su primera niñera. Ah, mira. Sí, claro. Bueno. Cuando ella estaba a punto de dar a luz, ya firmamos contrato tácito así de decir, se la cuido yo. ¿Se conocían de antes? Nos conocíamos de antes, de teatro. Ella era la ayudante, digamos, del grupo donde yo asistía. Y de hecho me contó cuando sucedió la situación de los óvulos, que yo fue como que me venga ella con esta información. Bien. Y después, como fui siendo partícipe de que sí, de que había sucedido, qué sé yo. Y los primeros meses la cuidé. ¿El año? Sí, y era como ponerse de acuerdo y un criar en conjunto, porque ellas dos viven solas, pero hay todo un apoyo de amigues, eso es la otra parte de maternar.
de manera monoparental, que es necesario una comunidad o gente que te ayude, porque eso es un trabajo también mío, que aprendí y que sigo aprendiendo, el de pedir ayuda, el de decir, bueno, hasta acá puedo, no puedo más, necesito que alguien venga a ayudarme. Al principio esperaba que tenga una visita para bañarme, cosas así que vos decís, es duro, no es nada fácil. Más criando con apego, como crío yo, que el día de hoy que dormimos juntas. Mirá. O sea, es difícil. ¿Criar con apego es algo que existe, digamos? Sí, claro. Es hacer consciente. colecho, es ser consciente, consciente de la alimentación, consciente de lo que come. En casa no comemos, bueno, hay todas no unas comemos decisiones. latas. Bueno, es todo. Está bien no comer latas igual. No hay que comer latas. Envasados. No comemos envasados. No Yo a mis hermanas les digo que son las cabras porque se comen cualquier cosa. Así, latas son lo que más comen. Pero bueno, es como, para mí tiene que ver con eso la maternidad. Cada madre es un librito y cada casa es una historia. Y hay un poquito de laboratorio también, que se permita decir. Yo, al ser profesor particular, yo encaraba cada clase. Las distancias son gigantes, ¿no? Sí. Pero cada alumno particular me sugería un laboratorio, ¿no? La posibilidad de bueno, en este caso también, ¿no? Como la maternidad y el encare de esa situación. Nada, son todas distintas. Claro, sí, totalmente. No, yo quería que le cuentes a la gente cuántos años, porque son todos temas de que no tenés pareja, de que decidiste que no va a haber un padre, y cuántos años tenías también cuando emprendiste esta aventura. Bueno, yo ahora tengo 45, aunque no se note, pero tenía 40 años cuando nació Margarita y el tratamiento lo inicié a los 39. Bien. Es una edad, a partir de los 35 años la mujer, que aunque suene así medio brusco, los óvulos se empiezan a caer, a morir, dicen. De hecho, a mí me decían que era una madre vieja. ¡Ay, se te cayó un óvulo! Sí. Una madre vieja. Después de los 35 sos una madre vieja ya. Claro. Para los médicos, para todos. Pero esas categorías, esas palabras son fuertes. Horrible. O sea, y también acompañado con el sola. No sé si estoy sola, o sea, nadie cría en soledad, salvo que, no sé, alguien excluido en un iglú, más o menos. Siempre la familia, los amigos del círculo cercano tiene también sus pros y crían. contras, como todo, como estar acompañada también. Es así, para mí. Pero bueno, está bueno que sepan las mujeres que tienen una edad fértil, es así, es real, claro. Que nadie te las dice, que por ahí vos esperás. Es cierto que también la ciencia evolucionó mucho y ahora hay muchas ayudas en cuanto a este tema de fertilidad y demás. Pero bueno, está bueno que sepan, si yo hubiese sabido por ahí que a los 35 se me iban a morir los óvulos, hubiese empezado antes. Bien. Con la idea de Pero tener tu deseo de ser madre viene incluso anterior a toda esta historia, digamos. Sí. Siempre lo tuve. De hecho, bueno, tuve una pareja que ya tenía un hijo, con la cual conviví, que un día quería y otro día no quería. Y claro. Un diálogo re doloroso, me imagino. Sí, porque vos te separás no por falta de amor, sino por falta de proyecto. Claro, de coincidencias también. Pucha. Es que quiero ver esa novela, perdón. Ana, déjame... No, te quería preguntar unas cositas a vos, Marga, si es posible. Marga, ¿podemos charlar un ratito? Sí, yo te quería preguntar, Margarita, sí. ¿Cómo es un día normal tuyo? Contame cómo es un día normal tuyo. ¿Te levantás a la mañana y qué haces? Ir a hacer un picnic, ¿Así merendar. ¡Qué rico! ¿Y qué merendas? En sanguchitos de jamón y queso. Claro. En juguito de manzana. Rico. Y también sanguchitos los que le gusta a mi mamá. ¿Cuáles son los sanguchitos que le gusta a tu mamá? Importante pregunta. De tomate, lechuga, queso. Rico. Y de jamón. Bueno, yo tengo dos preguntas para hacerte, Margarita, importantísimas. Una, ¿cuál es tu comida favorita? Y la segunda, salsa. ¿fideos con salsa? Te manchás todas, sos terrible, ¿Se come con ropa oscura o no? Y el otro es, ¿qué color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? En rosa y rojo. Y el rojo. Son buenos colores. A mí el rosa me encanta. Además, una buena combinación intensa. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Y una pregunta, Marga.
tus amiguitos te preguntan por tu familia, te preguntan por mamá, te dicen, ¿y papá tenés? ¿Y vos qué les contestás? ¿Qué les contás? Nada me preguntan. ¿No? ¿No? ¿Y tenés muchos amiguitos? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Y a qué juegan, por ejemplo? A los autos y también a la mamá y a la hija. Bien. Escúchame, vamos a hacer... Vos mírame. Hacé cuenta que ellos no nos escuchan. ¿Qué es lo que más te gusta de mamá? Que me dé besos. Es una Mamá, tierna si estás total. escuchando ahí, yo también quiero unos besardos. Sí, queremos besos de mamá. Pará, yo iba a preguntarles una cosita. Sí. ¿Y contenido audiovisual miran en casa? Sí. ¿Poquito? Tenemos tele, no teléfonos todavía, no tecnología. No, teléfono no. No, pero sí tele, dibujitos, música. Bien. Yo tengo un teléfono, pero se rompió. Sí, teníamos uno viejo de mamá que usábamos cuando viajábamos, de alternativa. Y bueno, ya en el último viaje que hicimos, falleció también. ¿Se escucha María Elena Walsh en casa? Sí, Muy se importante. escucha. Sí, canticuéntico. Sí. La granja de Zenón. Sí, ya ahora la granja de Zenón no tanto, pero... No, porque ya estamos creciendo. Sí, claro. Ya no la encontramos. A la granja A mi abuelo le gusta, pero Al no la abuelo le encontramos. Apareció el abuelo en la cancha. El abuelo le gusta. El abuelo, la abuela, la prima. Los abuelos viven en Bragado. Ah, mira, bien. Entonces yo soy de Bragado, me vine acá a estudiar y me quedé. Así que familia no tengo acá, Sí. pero son muy presentes los abuelos que vienen casi todos los meses y se quedan una semana. Bien. La prima ahora se fue a vivir a Montevideo, pero viene también a verla. Los tíos también que viven en Bragado. Bien, y eso te quería preguntar, un poco la imagen del otro, ¿no? Cuando se recibe esta noticia que vos vas a Sí. emprender este camino, ¿cómo fue recibida? Y mis padres no entendían mucho Bien. cómo iba a ser el proceso, se los tuve que explicar así como... justo en ese momento estaba como Juanita Repeto, también en esa onda. Bien. Entonces por ahí los fui guiando. Claro. Y mi hermano El es ejemplo menos esperado del mundo. Total. Y bueno, la realidad es que les dije, me acuerdo que me fui de viaje a cumplir años a Brasil sola. Bien. Y le dije, cuando venga del viaje voy a hacer el procedimiento para ser madre soltera. Le dije Bien. a mis viejos. Y les tiré la bombita, me fui. Chao. Sí, el micrófono. Sí, cumplí años, volví y no sé si se pensaban que no lo iba a hacer o qué, pero yo encaré y ya una vez que hubo panza y todo, fue mera Claro, amor y acompañamiento. tangible, Sí, claro. sí, Total. sí. Escúchame, Marga, ¿y contanos qué cosas haces con mamá? ¿Qué actividades hacen juntas, por ejemplo? Jugar. ¿Van con la bici juntas también? ¿No? ¿Ya no? No, Van- porque tengo rueditas. Ah, y bueno, sí, Qué está en situación de bueno. ruedita, está bien. ¿Y van a la plaza también, que tienen cerquita? Sí, tengo una plaza y vamos a andar en bici, pero no la de mamá, porque mamá no quiere. ¿No quieren una perrita? Todo el día teníamos una perrita. No, ya le dijiste la de Marien? Ya querían encajar un perro, perdón, La Se condu- llama Dulce. Te llamaba Dulce la Claro, pero perrita. el departamento era chiquito y la perrita era chiquita. Ah, está bien, todo no acorde. Claro, no podemos tener No, porque perro la grande. conductora que se llama Mari, que le mandamos un saludo, rescató de la calle a una perra que está buscando darle un hogar. Claro. Así que bueno, gente, Estamos en la búsqueda. Lo sentí nomás. gente que quiera adoptar a la perra se puede yo te comunicar. quería- perdón, Bancame 2 segundos. Ah, sí, Miguel. Al 221-508-2447. Acá hay un chat en vivo en YouTube que dice hermosa Margarita, y además preguntan si la ley también ampara que se haga el proceso por ovodonación o solo con óvulos propios, si lo sabes. No, es con ovodonación también. Con ovodonación Porque también. se hace en realidad lo primero que se hace es hacer un test, por decirlo, un análisis para ver el estado reproductivo de la madre. Y ahí te dicen si tus óvulos sirven, si no sirven, pero también lo cubre la ovodonación. Bien. Mami, yo quiero tener un loro para que me repita todo lo que diga. Un loro. Un loro. Divino. Bueno. Lo que me faltaba, Sí. mira. Vos preguntabas por mascotas hoy, ¿qué mascotas así le gustaría tener? aleatorias. Sí, que El no loro está sean bueno. convencionales, un loro está bueno. Sí. ¿Vos qué querías preguntar, No Fran? aporta mucho el loro igual. Está ahí, es verde. Lo que iba a decir era si
¿Cómo interpretabas la idea de la soledad y desde qué momento empieza? O sea, si tenés un diálogo con esa soledad, si es que vos te llevás bien con vos misma y desde ese lugar te sentís vos misma como una casa y eso permite que es esto una muy buena pregunta, como ese universo. Sí, te entiendo perfecto. Mira, eso es un trabajo que una tiene que hacer previo para mí a ser madre. Es como un mega trabajo que todavía lo sigo haciendo. Yo me llevo muy bien conmigo. Viví mucho tiempo sola antes de tener pareja, antes de vivir en pareja. Creo que todo el mundo tiene que pasar por esa experiencia, la de vivir solo, de conocerse. Bueno, genial. Por un gato. Vas bien. Y creo que la experiencia de vivir solo hay que tenerla porque ahí conoces tus miserias y tus virtudes y absolutamente todo. Sigo... por momentos, ahora que ella está más grande, empiezo como a decir, bueno, capaz que salgo un sábado y chongueo un rato, capaz. Como que las ganas, la adrenalina pasa todo por ella hasta ahora que empieza a ser más independiente, que empieza a moverse, que la soledad también a uno le resuena decir, bueno, la chica va a crecer en algún momento se va a ir. Falta un montonazo igual. Sí, falta un montonazo, pero bueno, recién día ahora también empieza a resonar en mí eso. Antes por ahí estaba tan abocada a ella que no. Pero también se amplía la mochila, ¿no? Como ya vas teniendo más herramientas con ella y esto mismo que vos decís que ella se va desarrollando. Bueno, nada, se va agrandando la posibilidad de hacer. Está todo abierto, no tengo necesidad así urgente de nada. Pero bueno, sí, en algún momento, si se da. Claro, empezás como a entornarla, a abrir un poquito la puerta, a decir, bueno. Claro, porque está bien, no tiene 18 la criatura, todavía faltan 13 años. Pero primero que es un proceso y que está bien prepararse. Y después, porque debe ser como chocante. Pero además ella ahora arranca la última salita de jardín y después pasa al primario. Y vos cuando el pibe pasa al primario y puede leer y puede escribir, ahí se abre otra puerta que decís, ayudar con los deberes. Claro, este ser que yo le daba papilla, este ser que yo le cambiaba los pañales, que le limpiaba el pis y la caca, ahora va dirigiéndose a poder seguís haciendo, pero tener, lee. Bueno, pero es un honor. Pero digo, ahora va a empezar a crear su opinión propia más dentro de la escuela, con unos saberes, con un contexto, con otras situaciones y estructuras. Y bueno, se acerca toda una aventura, pero bueno, este año es la última salita. Marga, escúchame, ¿vos sabés de qué color es la última salita? Amarilla. Qué lindo color. ¿Estás contenta por empezar la última salita? Sí. ¿Tenés amiguitos? ¿Cómo se llaman tus amiguitos? Contame. Elena, Chiaro, Mila, Hematoma. Emma de negro. Claro, dos Emma y Emma. Bueno, les mandamos un beso, ¿no? Por si no se escuchan. Sí, claro. Claro, les mandamos un beso. Bueno, ¿vos querías preguntar algo más? ¿Qué es esa cara? Estoy escuchando y disfrutando de la charla. Me parece muy bien. Muy interesante. Sí, porque en breve tenemos que ir cerrando, pero no quería dejar de traer esta experiencia y esta historia, porque me parece que nos preguntamos mucho, sobre todo los millennials, gente de 30s, 40s, sobre la maternidad, que es una palabra bastante grande y que todavía, como vos nombrabas, Ana, todavía se piensa como no, que necesito estar bien con alguien, o que el padre sea, yo siempre digo, no, yo prefiero que el padre sea piola, después vemos si estamos juntos o no, pero que si comparto con alguien, la criatura, y después están estas posibilidades. De hecho, yo recién cumplí 32 y ya me vinieron con, no, congelá los óvulos, y yo como, para. Hay procesos y hay tiempos, y digo, no es imposible, vos tuviste una hija a los 40, decidiste todas unas cuestiones. Ahora Juan, Mar. Que también está bueno y recordar sobre todo esto, la maternidad, ¿será deseada o no será? ¿Querés compartir algo más, aconsejar a la gente, hablarle a esa persona que está como en esas conversaciones internas? ¿Qué le aconsejarías? Y yo les aconsejaría que confíen en lo que desean y que vayan, que prueben, que intenten, que sepan que hay un respaldo, que hay una ley, que es muy importante, que se informe que existe y que lo pueden hacer de manera gratuita, que es
carísimo hacer un tratamiento. Yo en su momento había averiguado antes de informarme sobre la ley y salía como un departamento, como para que te des una idea, claro. Una idea del valor. Ahora no tengo idea cuánto, pero existe una ley que te da 3 posibilidades y que si realmente vos tenés el sueño y el deseo de ser madre, tenés que ir por ello. Bueno, clarísimo. Sí. ¿No me dejas hacer una pregunta más? Sí, por supuesto, sí, recién te pregunté. Tengo, es todo es una cosa la pregunta. Bueno. Es tipo, si vos chusmeás otras formas de maternidad, paternidad en la calle, en tus pares, si los chusmeás y si hay cosas que te indignen y dónde está eso que te indigna y después, ¿cómo traduciste? Perdón. ¿Cómo tradujiste tu crianza biparental? ¿Se dice así? Monoparental. No, pero la tuya, la tuya, de mamá y papá. Y cómo eso bajó todo de uno. Bueno, a ver, son dos preguntas bien distintas. Sí, yo no sé si estoy pendiente del tipo de familia que hay al lado de los compañeros de mi hija, pero sí me pasa que noto, me doy cuenta enseguida de quién es más empático que otro. Bien. Y quién está más predispuesto que otro. Algunos por ignorancia, otros porque no les importa, que esos son los que me dan más tristeza. Pero en general tenemos a nosotros nos ha tocado un regio, la verdad, comunidad educativa desde los directivos del jardín. Margarita va a un jardín público en donde todos los miércoles tienen clase de ESI. Mira. Que le explican a los niños desde los 3 años. También tenemos talleres en otros en salitas. Claro, tienen talleres. Y bueno, son muy buenos los padres, nos acompañamos, un cumpleaños la llevan, la van a buscar, o sea, hay un real acompañamiento de padres. Después sí, obviamente que vos te das cuenta, la familia que me lleva siempre es Eitan. Bueno, un saludo. La familia siempre, hay familias muy conservadoras todavía. Me imagino. Que cuesta. Por eso digo que está bueno que dentro de las familias se charle, que hay distintos tipos de familia. Eso por un lado. Y cómo bajé. Y uno siempre, cuando es madre o padre, dice que voy a tener un montón de errores, pero los de mis padres, no. Claro. Seguramente, yo le digo a Margarita, vas a tener que ir a terapia, hija. En algún momento de tu vida vas a tener que ir. Ese es el piso, ahí se empieza a hablar. Vas a tener que ir a terapia. Así que yo estoy construyendo con los errores que hicieron mis padres conmigo, que no los voy a cometer, pero voy a tener otros. Bien. Perfecto. Clarísimo. Bueno. Bien, yo quiero proponer lo siguiente. Marga, a ver, sacate los auriculares, vení acá conmigo, porque vamos a ir a una tanda, pero yo quiero que ella me ayude. Bueno, ya dale. que estamos en esta experiencia radial de hablar al micrófono, poner auriculares. Venga por acá. Vení, A ver. ¿Querés? ¿Nos vas a mandar una tanda, Margarita? Vos tenés que decir lo siguiente, acá al micrófono. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. A ver. Vamos a una tarde y enseguida volvemos. Ahí está. Muy bien.